Solos de bajo, falsetes, batería, tempos en su mejor punto y sintetizadores fueron algunos de los elementos que se hicieron presentes el pasado sábado 12 de noviembre de 2022 en la Plaza México de la CDMX, tras 9 años de ausencia en el país. Teniendo como primer destino Cancún para una presentación el 9 de noviembre, parecía imposible que se diera una visita al centro del país, una metrópoli llena de diversidad cultural y mucho ajetreo durante el día, pero que es capaz de viajar en el tiempo para desempolvar sus discos de vinilo y sacar sus mejores pasos de baile en la noche. Una noche llena de estrellas brillantes, conformada por los 3 elementos más importantes de la galaxia. Pero, ¿qué es Earth, Wind and Fire? Tras una larga jornada escolar o laboral, llega el tan esperado sábado por la tarde y el reloj marca las 6:07 p.m., recordándote que tienes una canción del grupo pendiente por escuchar. Pero esa noche es diferente, porque desde que despertaste no has dejado de mirar el reloj que cuelga de tu pared. El conteo de los segundos es eterno y la espera es larga, pero ha valido la pena. Esperaste no un mes, has esperado toda tu vida para que tu asistencia al primer concierto de tu vida sea inolvidable. Eligiendo meticulosamente tu outfit, diciéndoles a tus amigos más cercanos la emoción que sientes y todo para que puedas escuchar en vivo una de las canciones más icónicas que, aunque sea noviembre, no puede faltar en esa noche especial. La génesis da lugar en Memphis, Tennessee, una ciudad situada a lo largo del río Mississippi que cuenta con una población de 633.104 personas, de acuerdo con el censo de los Estados Unidos, que también vio nacer a Maurice White el 19 de diciembre de 1941. Debido a situaciones complicadas por las que atravesaba la comunidad afroamericana en ese entonces, su madre se vio obligada a buscar mejores oportunidades tanto para ella como para su hijo fuera del estado, por lo que quedó a cargo de su abuela, algo que en esa época era muy poco común. Desde pequeño mostró cierto interés por la música, razón por la cual, junto a sus amigos David Porter y Booker T. Jones, formó una pequeña banda que lo llevó a estudiar en el Conservatorio de Música de Chicago, para después continuar con un poco de trayectoria hasta formar parte del trío de Ramsey Lewis, los cuales serían de gran influencia para que posteriormente formara una agrupación totalmente independiente y que reflejara toda su esencia, en base a su carta astral. Músicos y artistas de la talla de Verdine White, Ralph Johnson, Philip Bailey, Larry Dunn, Andrew Woolfolk, Fred White, Johnny Graham y Al McKay, que después sería reemplazado por Roland Bautista, se unieron a este proyecto de vida. Esta travesía en busca de sus sueños y metas que en algún momento manifestaron, permitiendo así que a sus 20 años aproximadamente, a excepción de Maurice que ya rondaba los 30, pudieron ser testigos de su éxito y popularidad. En las revistas más aclamadas del momento, programas de televisión, entrevistas, donde tanto espectadores como periodistas ansiaban conocer su dinámica de grupo, esa receta secreta para cosechar tantos éxitos en tan poco tiempo, llevándolos a aparecer incluso en la pantalla grande, con apariciones en las películas de Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band de 1978 y That's the Way of the World en 1975. We believed in you, man. I got mouths to feed. And you want to start acting like professionals. All of you act like a professional. Si a todo esto le añadimos que se presentaron en el Festival de Música California Jam en 1974 aproximadamente, podremos encontrar la definición más acertada a lo que sería impacto cultural. De acuerdo con Maurice White, el 95% de la audiencia era blanca, considerando también que la mayoría de artistas que eran invitados a tocar también lo eran, parecería que la aprobación iría en picada,
pero desafiaron cualquier pronóstico negativo, llevándolos a subir un escalón muy importante para los 70s. De acuerdo con el artículo, la ciencia por fin eligió la mejor década en la historia de la música, escrito por Noisy en español. Se realizó un estudio a 643 personas en la Universidad de Nueva York para probar los conocimientos musicales de la gente, resultando por medio de distintas preguntas que los 60s son la década musical mejor recordada por aquellos que rondan entre los 18 y los 25 años, es decir, es la génesis de toda una época fotogénica que sigue traspasando la barrera del tiempo, lo cual tiene mucho sentido porque muchas agrupaciones se formaron, entre ellas Earth, Wind & Fire, a finales de los 60s. Y en palabras del Dr. Pascal Wallisch, quien fue el encargado de realizar dicho estudio, menciona que de los 60s a los 90s fue una época especial en la historia de la música, reflejado ello en el constante reconocimiento de piezas que aún ahora los millennials son capaces de hacer. El exponente más destacado de esta época fue Ramsey Lewis, quien influyó bastante en la percepción musical de Maurice a través del jazz, que cosechó un enorme éxito comercial a lo largo de su trayectoria. Álbumes como Down to Earth, The Ramsey Lewis Trio Plays Music from the Soil, o An Hour with the Ramsey Lewis Trio fueron la base para que a partir de 1965 dejara de verse como un grupo de jazz y más bien como uno de funk y de pop, lo cual se vería muy reflejado en lo que es Earth, Wind & Fire hasta la actualidad. Canciones como Getaway y Fantasy formaron parte de comerciales para promocionar estéreos Panasonic muy modernos para la época, hasta canciones como System of Survival para el famoso comercial de Coca-Cola, una visión futurista que te invita a bailar hasta que arda la pista. Canciones tan digeribles como September, Let's Groove, Fantasy y Boogie Wonderland no pueden faltar en el repertorio clásico de cualquier fiesta, porque tienen la capacidad de transportarte a otra época que quizá te hubiese gustado vivir, pero no tuviste la oportunidad. Donde todo era amor, pantalones acampanados y música disco, pero quizá sí tuviste la oportunidad de estar ahí, pero bien dicen que recordar es volver a vivir. Quizá bailando al ritmo lento de Reasons con la singular voz de Philip Bailey, pero ahora sin ponerla en bodas haciéndola ver como una canción de amor, sino más bien donde cualquier esperanza de retroceder en el tiempo está perdida. Tan solo nos queda abrazar con ímpetu los recuerdos y aceptar una melancólica realidad. Giras tan importantes como el Spirit Tour, Tour of the Universe y Tour of the World llegaron a ser tan impresionantes por su pirotecnia, efectos de luz y trucos de magia en vivo y a todo color que no pasaron desapercibidos para artistas de la talla de Michael Jackson, quien en palabras de Verdine White solía asistir constantemente a los conciertos, quedando impresionado por tan increíbles espectáculos que fueron inspiración para que años más tarde pudieran verse en el Triumph Tour de 1981, Victory Tour de 1984, Bad Tour de 1987 ya como artista independiente. Y bueno, parece que el resto habla por sí mismo. Exponentes como Kool and the Gang y The Isley Brothers comenzaron a ponerse a la par con éxitos como Celebration de 1980 o Between the Sheets de 1983 respectivamente. Pero Earth, Wind & Fire era diferente y destacaba por algo que iba mucho más allá que simplemente éxitos memorables por los cuales eran perseguidos a inicios de los 80s. Y que los hizo ganadores de 6 premios Grammy y nominadores 17 veces. Era la conexión espiritual que prevalecía en cada uno de sus integrantes, su filosofía de apoyarse en las buenas y en las malas, aconsejándose los unos a los otros, e ir esparciendo el mensaje de unidad, amor y paz a cualquier rincón del mundo por medio de la música. Pero no era un mensaje perfumado de palabras bonitas y nada más, era como pregonar con el ejemplo, o más que eso, era cantar un himno, que ellos estuviesen experimentando en cuerpo y alma y que fuese imposible que se escapara de su esencia.
sing along. So por favor, canta así. Whoa, whoa. Yeah. Whoa, whoa. Yeah. Whoa, whoa. Yeah. All right. All right. Come on, say. Si colocas Earth, Wind and Fire en el buscador de YouTube, te aparecerá un sinfín de recopilaciones con los mejores éxitos, en un intento desesperado por hacer que los clásicos no se olviden y no se queden empolvados entre los demás discos de vinilo que has dejado de escuchar por alguna razón. Conciertos de diferentes épocas hasta la actualidad invaden la página, trayendo toda la nostalgia de una época que desgraciadamente debía de terminar. Para 1983, y habiendo lanzado el último álbum, entre comillas, que es Electric Universe, y eliminado las trompetas que acompañaron al grupo desde sus inicios, parecía un buen momento para tener un descanso, permitiendo que Philip lanzara su carrera como artista independiente, comenzando también a adentrarse en la música gospel, y que Maurice lanzara un álbum en solitario que no superó las expectativas de la audiencia más que las mías, porque en mi opinión personal es un álbum excelente para ser tan poco valorado. Pero la unidad y necesidad de aventurarse a una época donde la competencia estaba muy demandada, con artistas en ascenso, independientes y con ganas de tocar el éxito con las manos, no los detuvo para volver a ser un grupo y lanzar nuevo material para 1987. Pero no sería fácil para el líder, quien en una mañana común y corriente despertó tembloroso y con falta de coordinación en sus extremidades, por lo que optó por hacerse un chequeo médico que le cambiaría la vida para siempre. Parkinson, una enfermedad que afecta al sistema nervioso central y que puede controlarse con tratamiento farmacológico, pero jamás se irá. Está claro que cada quien vive el duelo a su manera. Y claro, también siempre hay una negación, ira, tristeza. Pero, ¿valía la pena continuar? Maurice trató de ocultar el padecimiento de sus colegas y también amigos, saliendo al escenario, dando lo mejor de sí en cada canción hasta tener que retirarse a mediados de los 90s, pero trabajando como productor en el estudio de grabación, apareciendo en su documental, más entrevistas y premios, pero ya bajo el liderazgo de Philip hasta nuestros días, sin dejar pasar la sorpresa que todos tuvieron cuando el líder había fallecido el 4 de febrero de 2016 por las mismas complicaciones del Parkinson. Todos hemos sido presa del algoritmo de YouTube. Es como si de alguna manera leyera nuestra mente y supiera lo que necesitamos escuchar, haciendo que veamos el video de September o quizás simplemente escuchando esta canción mientras estudiamos o mientras pasamos por alguna oficina esperando a que tengamos el papeleo correspondiente del día. Sea cual sea la situación, siempre hay alguien escuchándolos, por lo que es imposible que alguien no los reconozca. El impacto de Earth, Wind and Fire es tan grande que cualquier obra musical de su autoría es de culto, teniendo el reconocimiento de la sociedad tanto de manera informal, haciendo llorar a multitudes en conciertos alrededor del mundo, formando parte del soundtrack de sus vidas, como de manera formal, llevándolos a tener un reconocimiento a nivel nacional e internacional, conociendo a figuras importantes, permitiendo que incluso se les otorgue por medio de autoridades correspondientes el 21 de septiembre como el día oficial de Earth, Wind and Fire. Earth, Wind and Fire, ladies and gentlemen. They made Los Angeles their home, and so we decided in the city of LA, September 21st will be Earth, Wind and Fire Day. Artistas como Quincy Jones, Beyoncé, Prince, Pharrell Williams, Amy Winehouse y Justin Timberlake han sido influenciados por la música de este grupo en sus carreras y han reconocido que gran parte de su éxito se debe a ellos.
En el siglo XXI, en una época donde la globalización no tiene límites y gracias a los entornos digitales, es como podemos percatarnos que en plataformas como TikTok, algunas de las canciones que marcaron a toda una generación el siglo pasado están siendo redescubiertas por medio de distintos trends donde el baile y la música vuelven a tomar relevancia dentro de un mundo donde se está 24/7 en un celular. Y es que la cultura del meme va muy acompañada de esto. Después de todo, ¿qué sería de nosotros si el humor no formara parte de nuestras vidas? A donde quiera que vayamos, ahí está. Mientras recordamos aquellos años donde la juventud queda embelesada ante los cálidos recuerdos, donde todo era más fácil. Aquellos años donde todo se limitaba a sonrisas, bailes improvisados, acompañados de una buena película para ver con toda la familia. Earth, Wind & Fire es un grupo capaz de crear música que se queda en el alma, que nos ha visto a muchos de nosotros dar nuestros primeros pasos hasta transformarlos en pasos de baile que conquistan la pista en todos los acontecimientos importantes de nuestra vida. Pero a todo esto, ¿qué nos ofrece Earth, Wind & Fire? Nostalgia por mejores y simples tiempos que desgraciadamente jamás volverán, envuelta por una estética con ritmo, cuyos matices quedan expuestos a la satisfacción que brinda vivir el momento sin preocupaciones. La gente podrá contar 1000 historias de su vida como espectadores de aquella época mágica, algunos conduciendo de regreso a casa después de un largo día de trabajo, algunos de camino a jugar bolos con sus amigos y otros dentro de las aulas de la escuela. Pero si hay algo en lo que todos concuerdan es que Earth, Wind & Fire pasó de ser la música de fondo a ser la música protagonista del mejor concierto de sus vidas. Gente, ya vamos de camino para allá y no sé cómo explicarlo, o sea, están pasando un millón de emociones por mi cabeza, por todos lados y hasta cierto punto les puedo decir que me siento con una incertidumbre que me está aquí como taladrando, ¿saben cómo? Pero, o sea, en un buen sentido, porque sí, esto es realmente como muy emocionante. Yo jamás, como les digo, había ido a un concierto ni nada, entonces siento que pueden pasar muchas cosas de las cuales yo no estoy, o sea, que ni yo misma me espero, pero, o sea, creo que va a ser algo increíble. O sea, como yo ya había dicho hace mucho tiempo, yo no pude asistir a los dos conciertos, hace más de 10 años más o menos, porque pues realmente yo no era fan, no me consideraba como fan, hasta ahora pues, llevo 5 años siéndolo, entonces no, imagínense cómo estoy, ¿no? Digo, apenas acabamos de salir de casa y todo, y pues ya ahorita es el momento, ¿no? Es algo que simplemente no concibo aún todavía, ¿no? Según yo, ya venía yo como mentalizada, pero es algo que yo simplemente no dimensiono, pero yo creo que también por algo pasan las cosas y pues este también era ya mi momento de verlos y qué mejor, ¿no? Que ahorita. Y pues obviamente me aprendí todo el álbum de I Am, ustedes saben que igual es mi favorito y pues nada, eso o sea, esas letras no van a ser en vano y no van a ser cantadas en vano y no me aprendí durante tanto tiempo ese álbum. Entonces, pues vamos a ver qué sucede. El camino para llegar no era uno de los que recordara por ser el más lindo de todos, por ciertas situaciones. Pero es como la vida, tiene obstáculos con curvas inesperadas, piedras inestables u hoyos en los que te caes y siempre te levantas. Esa noche sabía que recorrería el mismo camino difícil, pero ahora estaría marcado de manera positiva eternamente. Literalmente llegamos y sentí que conviví con gente de mi especie. O sea, suena gracioso, pero quiero decir que gente que comparte el mismo amor al arte, a la música y a cada uno de los integrantes de Earth, Wind & Fire. Todo resultó una sorpresa desde que llegamos a la taquilla hasta recorrer el túnel que nos llevaría a los mejores asientos en primera fila. Esto ya era otro nivel. Esto era demasiado y tenía que contárselo a mi mamá. No creí que esto nos estuviese pasando. Logré divisar a John Perez, baterista actual, minutos antes de que empezara el show. Una de las tradiciones que tenemos mi papá y yo es grabarnos como modo de entrevista cada que vamos a algún lugar emocionante. Él me inculcó esta música, así que no podía perder la oportunidad.
Cabe recalcar que llevé conmigo mi álbum favorito, que es I Am de 1979, la autobiografía de Philip, en muestra de apoyo, y tenía esperanza de entregarles una carta a Berdine, Ralph y Philip. Me parecía algo loco al principio, la verdad, pero a estas alturas ya todo podía pasar. Gente, no me van a creer a quién tengo atrás. Estoy a técnicamente 2 asientos de la esposa de Philip. O sea, ¡qué loco! No puede ser, o sea, estoy así de... ¡ah! No, o sea, quiero pedirle una foto, pero no sé, o sea, estoy... ¿Saben cómo? Oh my God. La primera canción que escuché fue Shining Star a los 2 años de edad, y el escucharla al inicio del concierto es algo que no puedo expresar con palabras. Si existía el cielo, esa noche realmente pude tocar las estrellas y sentirme en el espacio. Sentí pasar los primeros 15 minutos y después se detuvo el tiempo. No pude contar la cantidad de veces en las que hicieron contacto visual conmigo. Era como si pudiese yo atravesar las fotos y verlos en vivo, pero esta vez era una realidad. Debo admitir que jamás había bailado tanto, y es que estaban ellos tan felices haciendo lo que más aman. La vibra era diferente, tan hermosa y tan conmovedora que no pude aguantar las lágrimas en más de una ocasión. El escuchar a David hablar español para crear un lazo con nosotros los mexicanos es algo que tampoco tiene palabras. Called this song Himno Nacional. And he liked to start with the sing-along, so por favor, canta así. Whoa, whoa. Yeah. Pude sentir que la esencia de Maurice estaba ahí todo el tiempo. No hay explicación científica, ¿saben? Era un milagro presente acompañándonos al ritmo de la música. Uno de mis sueños siempre había sido escuchar el falsete de Philip en la canción de Reasons. El talento y dedicación se personificaron aquella noche. Las luces, los gráficos, los vestuarios, cielos, esa gente debe amar su trabajo demasiado porque se notaba. El cúmulo de esfuerzo y dedicación se reconoce. Estuve ahí para apoyarlos y ellos lo supieron, todo el tiempo. What? Oh, you guys better get... No pudo haber sido más perfecto todo porque en algún momento del concierto lanzaron plumillas y lanzaron baquetas, las cuales pudimos alcanzar nosotros y ahora pues forman parte de mi colección. Al final me atreví a hablar con Valerie, la esposa de Philip, y de verdad que se veía increíble y para nuestra sorpresa accedió a tomarse varias fotos para el recuerdo. No sé por qué estaba yo tan tímida al principio porque honestamente es una de las personas más dulces y amables que he conocido. Hablamos brevemente, pero lo suficiente para ganarse mi aprecio y mi confianza. ¿Recuerdan lo de las cartas? Pues me devolví para entregárselas y que Valerie se las diera a los chicos. Y honestamente no creí recibir respuestas, porque después de todo tienen miles de fans, pero increíblemente la obtuve por parte de Philip y de Valerie. No les mostraré las capturas por obvias razones de privacidad, pero lo hicieron, totalmente lo hicieron.
Realmente creo que la música es capaz de cambiar la vida de la gente. Earth, Wind & Fire ha cambiado tanto mi vida en estos últimos años que siento que decir gracias o hacer 1000 cosas no es suficiente. No podré estar más agradecida con ellos y con el equipo también que hay detrás para que todo esto sea posible. Aunque ya pasaron meses a fecha de que estoy subiendo este video y si de casualidad lo llegan a ver, en verdad debo decirles que el cúmulo de emociones es el mismo y no se ha desvanecido. Tan solo espero verlos nuevamente y decirles todo esto porque en verdad se han ganado todo mi aprecio y mi respeto. Con ustedes estoy segura de que el legado de Maurice sigue vivo y esto es invaluable. Y hasta acá con el video de hoy. La verdad, Earth, Wind & Fire tiene muchísimo que ofrecer todavía y si te es posible, ve a uno de sus conciertos porque créeme, por experiencia propia, no te vas a arrepentir. Recuerda que si te gustó este video no olvides darle like, compartirlo y suscribirte al canal. Créeme que me ayudaría muchísimo eso, activando también la campana de las notificaciones para que no te pierdas ningún solo video, para que YouTube y el algoritmo obviamente pues vaya surgiendo y bueno, vaya haciendo bien su trabajo y realmente que pues me vaya recomendando más y pues sí, para que vayamos creciendo juntos también. Recuerda que cada disco tiene una historia que contar. Por mi parte eso es todo, yo soy Reggie Monk y nos vemos para la próxima. Bye.